Es el sonido de las protestas que estos días están llevando a cabo diferentes sectores como el del transporte por carretera o el del campo. Aseguran que su situación es insostenible. De fondo, muchos factores, pero el que ha colmado la gota ha sido la subida de los precios de la energía derivada de la guerra en Ucrania. Concentraciones también de los sindicatos y colectivos de consumidores para pedir la contención generalizada de los precios. Dice el gobierno de Pedro Sánchez que está trabajando en un plan de choque con el objetivo de bajar los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Estamos también pendientes de lo que se decida mañana en Bruselas, pero de momento el descontento en la calle es más que evidente. Evidente es también la falta de convivencia en el Parlamento de Navarra, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo y refrendar el plan aprobado por el Gobierno foral. Navarra Suma y Euskal Herria Bildu lo han evitado votando en contra. Un plan que pretende darle el lugar que se merecen a las víctimas del terrorismo, pero también sentar las bases en el ámbito de la diversidad y los derechos humanos. Habrá que ver ahora con qué legitimidad pide la clase política convivencia y altura de miras a una ciudadanía que está prácticamente huérfana de referentes en las instituciones. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Dilema. Comenzamos. Pues comencemos ya este dilema de este miércoles con estos asuntos que les planteamos en esta mesa de debate y les presento ya a quienes me acompañan esta noche aquí en Navarra Televisión. Ángel Ansa, Navarra Suma, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Inma Jurío, PSN, bienvenida también, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Javier Akama, Gerbabay, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y nos acompaña también Txomin González de Euskal Herria Bildu. Gabón, bienvenido. Gabón, buenas noches, un placer. Bueno, pues vamos a comenzar por este asunto del que comenzaba hablando yo, este descontento generalizado que hay en algunos sectores que están saliendo a las calles para manifestarse, para protestar por una situación que dicen es insostenible en sus sectores y que está sobre todo marcada por esa subida general de la energía y de los combustibles. Hoy el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, pedía diálogo y altura de miras a todas las partes implicadas en el proceso. Las bocinas de los transportistas se cuelan en el debate de la sesión del Gobierno. Remírez admite que están analizando la situación del sector. Una situación que nos preocupa y apostamos por su pronta resolución. Para eso llamamos, en este caso, al diálogo de todas las partes para que haya altura de miras. Desde el Ejecutivo Foral acogen las peticiones del sector del transporte, que dicen van más allá del encarecimiento de los carburantes. Por tanto, tiene que implicarse ahí todo la cadena de valor implicada en el mismo, los proveedores, los distribuidores, las ventas en última instancia. El portavoz del Gobierno asegura que Navarra apuesta por una solución integral donde estén presentes todos los poderes públicos. Hemos apoyado la propuesta también del Gobierno de España que se tiene que tomar a nivel de las instituciones europeas de desligar el precio del gas del resto de las fuentes energéticas, porque eso creemos que va a incidir en el precio. También se posiciona en la línea de trabajar hacia medidas concretas en materia fiscal. Del ámbito de competencia estatal, en materia del IVA y en materia de hidrocarburos, habrá que ver qué margen de maniobra también da las instituciones europeas. Sobre si esta situación de inestabilidad económica acrecentada por las consecuencias de la guerra en Ucrania se verá reflejada con modificaciones presupuestarias, Remírez se pronuncia. En estos momentos no tenemos todavía un impacto directo en lo que es el ámbito de la recaudación. Estamos en un escenario de incertidumbres. Con todo, se emplazan a conocer las resoluciones que marquen mañana las autoridades europeas y al Consejo de Ministros del próximo martes. Mientras tanto, los transportistas continúan con sus movilizaciones y mantienen el pulso con multitudinarias marchas lentas. Hoy otro sector ha salido también a protestar, el sector de los ganaderos lácteos, que han dicho que no pueden sostener la situación en la que se encuentran ahora mismo, a los precios a los que venden y los que reciben. La consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, ha dicho que están en contacto permanente con el sector y ha hablado de que está la posibilidad de poner en marcha ayudas directas a los más perjudicados. Una situación especialmente límite. Es verdad que lo trasladábamos la semana pasada en conferencia sectorial. Hoy mismo, en comisión sectorial, se está analizando la posibilidad de poner en marcha líneas de ayudas directas a esos sectores más perjudicados. Desde luego, entre ellos estaría el vacuno de leche y el vacuno de carne.
Estamos pendientes de lo que se decida mañana en ese Consejo Europeo respecto sobre todo a este encarecimiento de la energía. Es verdad que son asuntos que se deciden tanto de Bruselas como del Gobierno central, pero que quizás también Navarra puede orientar con diferentes medidas o políticas, y en cualquier caso queremos también saber las posturas de los diferentes partidos parlamentarios, grupos parlamentarios respecto a lo que debería hacer o no el Gobierno de Pedro Sánchez. Señor Ansa, ¿qué postura en general en estos asuntos que estamos hablando debería tomar el Gobierno central? Bueno, no cabe duda que estamos viviendo una situación insostenible para muchos sectores de nuestra sociedad, pero también para las personas a modo individual, con unos precios desorbitados, tanto de los carburantes como de la luz, como de los suministros básicos de la cesta a la compra. Y estamos viendo cómo el gobierno del señor Sánchez está instalado en la inacción, y lo que debe hacer es empezar a escuchar a la calle cuanto antes. El domingo pasado veíamos en Madrid una manifestación del mundo rural de casi 400.000 personas protestando. Hoy a la mañana hemos visto ganaderos navarros tirando leche. Es decir, el gobierno debe actuar cuanto antes. Siempre habla el señor Sánchez que está esperando a la fecha del 29 de marzo, a final de mes, como si las personas pudiesen esperar. No pueden esperar. Es decir, estamos viendo un gobierno que no hace nada, un presidente que se va de gira, que no está actuando, y se necesitan soluciones cuanto antes y tomar medidas, porque ahí es donde se ve la valía de los gobiernos, cuando actúan ante situaciones como la que estamos viendo ahora, que es una grave crisis, porque escuchábamos al señor Sánchez poner excusas, la pandemia, incluso el volcán de La Palma, la invasión de Ucrania. Esto viene de hace varios meses. Hace varios meses ya estaba cara la luz, ya estaban caros los productos de la compra, ya estaban caros los combustibles. Es verdad que la subida se incrementa todavía más, pero esto ya venía de hace varios meses y no se puede poner como excusas las que está poniendo el señor Sánchez. Como digo, el gobierno de PSOE y Podemos debe actuar cuanto antes, porque estamos viendo también que es un gobierno con dos voces. Por un lado está la parte socialista y por otro lado está la parte de Podemos. Como digo, tomar medidas cuanto antes, y si no están preparados, que dejen su sitio y vayan a elecciones. ¿Qué tipo de medidas cree que deberían tomar? Nosotros siempre hemos defendido que hay que cambiar la política fiscal. Nosotros en este momento estamos defendiendo bajadas de impuestos, especialmente una deflactación de la tarifa del IRPF, y también ayudas tanto a los sectores que lo están necesitando como también a las personas más vulnerables que en este momento están necesitan ayudas para poder pagar la luz, por ejemplo, o para la cesta de la compra. Es que con el gobierno presidido por el señor Sánchez, tanto la luz como el combustible como la cesta de la compra se han convertido en productos de lujo. Señora Jurío, el Partido Socialista, el señor Sánchez y también la presidenta Chivite descartan esa bajada de impuestos que propone, por ejemplo, Navarra Suma. Vamos a ver, es que yo creo que tenemos que desligar, por un lado, lo que es todo este problema que se está dando con diferentes sectores como consecuencia de la subida de los precios de la energía, y que al final no repercuten a todos, porque lo que se encarece en un lado, en última instancia, llega también siempre a la situación económica de cada casa, con la cesta de la compra, con el precio de la calefacción y de la luz. Y creo que eso lo debemos desligar de lo que nos está planteando por parte de Navarra Suma sobre la deducción de impuestos, que es una política que llevan durante toda la legislatura manteniendo, independientemente de las cuestiones que están afectando, si cabe más ahora, a todos estos sectores, y que estamos viendo que están saliendo a la calle. Yo creo que el problema del transporte, el problema del sector primario, o sea, de la ganadería, de la agricultura, el problema que tienen el transporte de mercancías por carretera, creo que es un problema que se arrastra desde hace muchísimos años, o sea, no solo con gobiernos socialistas, sino con todo tipo de gobiernos, con una serie de reivindicaciones pues que no han sido atendidas en su totalidad, y que siempre hemos visto que producían cierto descontento. O sea, no es la primera huelga de transportistas que se produce, ni es la primera vez que vemos que los ganaderos tiran las hortalizas en situación de protesta, o los ganaderos, no los agricultores, o los ganaderos la leche. Entonces, no confundamos unas cosas con otras. Por un lado está la bajada de impuestos, de la que si quiere luego el señor Ansa hablaremos, y por otro lado está esta situación que se está produciendo a nivel general, y estamos hablando también a nivel de toda la Unión Europea, y que en buena medida viene provocada también por esa subida del precio de la energía,
y del gas y que se ha visto aumentada, si cabe, por la guerra provocada en Rusia por su presidente, por el señor Putin. Entonces, hay que adoptar una serie de medidas. España tiene limitaciones en esas medidas de carácter general, porque cuando estamos hablando de acotar o de limitar o de imponer limitaciones al precio del gas y de la energía, estamos hablando de medidas que se dan de carácter europeo. Ni siquiera España, en ese concepto genérico, puede adoptar medidas generales. Y por eso se está diciendo que se está esperando al Consejo de Ministros que la Unión Europea, que se va a producir mañana y pasado, creo, y que culminará en un decreto con las medidas que se hayan adoptado, que se adoptará a nivel de España, pero en consonancia con otros países de la Unión Europea el día 29. Hombre, me parece una falacia y que se esté atacando así a Pedro Sánchez, cuando no sé en qué medio leía hoy que Pedro Sánchez estaba siendo el Quijote, como un Don Quijote de la Unión Europea. Yo creo que cuando esas medidas se tienen que adoptar a nivel de la Unión Europea, lo normal es que nuestro presidente acuda a los órganos y ante los países con los que acordar y adoptar medidas. Hay diferencias de criterios y veremos cómo va ese Consejo de Ministros, pero luego sí que tenemos que tener en cuenta que en España se están adoptando medidas. Son medidas en favor de sectores vulnerables que ya se adoptaban antes de la COVID, que se acrecentaron con la COVID y que ahora se están manteniendo para estos sectores que están especialmente afectados. Podemos estar hablando de los bonos eléctricos en diferentes cuantías para familias vulnerables o según el grado de vulneración. Estamos hablando de medidas que se están adoptando con respecto al ICO, a la devolución de los préstamos ICO que se está dando para los autónomos, entre los que se incluye los transportistas, que ya se hizo durante la pandemia y que ahora se va a prorrogar esa devolución. Se están adoptando medidas sobre el precio de los hidrocarburos, cómo se van a publicar, cómo es el precio cada día para que se pueda repercutir en el precio del transporte. Se están adoptando también medidas en cuanto a la devolución que se va a producir mensual de ese gasóleo industrial que antes se producía trimestralmente al sector industrial que lo utiliza y ahora se va a producir también mensualmente. Se está intentando que se aplique la ley de la cadena alimentaria que se acordó para que no se produzca una devaluación de los precios que al final afecte tanto por un lado a los consumidores como a los sectores más vulnerables, que son los agricultores y los ganaderos. Entonces, sí que se están adoptando medidas y no se puede decir que el presidente del gobierno, que ahora es Pedro Sánchez, pero creo que fuera el que fuera, ante la situación que tenemos en nuestro país y que se está dando a nivel de toda Europa, que no se está moviendo y que desde luego se está poniendo mucho dinero encima de la mesa. Se han puesto 500 millones que se va a concretar para este sector del transporte en donde se especifica, y otra cosa es la bajada de impuestos. Luego volveremos a ese tema. Eso ya lo veremos. Es una cosa totalmente diferente. Señora Aracama, hacía que no con la cabeza, creo que algo no comparte con el discurso de la señora Jurío en cuanto a la gestión de este descontento social. Bueno, a ver, yo creo que para acertar con las medidas tenemos que acertar con el análisis, ¿no? Comparto la gran mayoría de lo que he escuchado, del análisis global de la situación en cuanto a la subida de los precios, en cuanto a la situación que viene de muy largo. La subida de los precios viene desde hace unos cuantos meses ya, y la mala situación del sector del transporte, la mala situación del sector de los ganaderos, la ganadería, también los agricultores, viene desde hace bastantes años. No solamente, es verdad que son sectores donde el precio de la energía afecta mucho, pero bueno, nos encontramos con problemáticas como la elevadísima... no me viene ahora la palabra, elevadísimo número de intermediarios que hay, ¿no? Los precios bajísimos que hay en el transporte, la cantidad de falsos autónomos que hay, las empresas que se van a países donde tienen peores condiciones laborales y bueno, pues les tiran de trabajadores extranjeros con muy malas condiciones laborales y también tiran para abajo los precios aquí en Navarra, en España, diría en casi toda Europa, sobre todo tirando de empresas de Europa del Este. Ante esto, bueno, yo creo que no nos vale con medidas, con parches, con medidas parciales. Ahora
La derecha se está volviendo un poquito intervencionista en determinados momentos, habla de limitar los precios, pero pasado mañana nos van a decir que el libre mercado es lo que sirve, la desregulación es lo mejor y bueno, y además vemos la validez de las propuestas, ¿no? Vienen con propuestas de rebaja de impuestos. Si rebajas impuestos, ya me dirás de dónde vas a sacar el dinero para pagar esas ayudas a esos sectores afectados o a la ciudadanía más vulnerable, ¿no? La última vez que se bajó impuestos en Navarra, en 2014, dejamos de ingresar 100 millones de euros. Bueno, pues a ver cómo vamos a hacer para ayudar a estos sectores que están recibiendo, en el ámbito energético, por ejemplo, en Navarra, desde hace casi 6 años están recibiendo ayudas para que no haya pobreza energética, también hay que decirlo. Y no, hacía con la cabeza, no tanto un no rotundo, pero sí que al hilo de lo que decía la señora Jurió, de cuándo va a actuar el señor Sánchez, bueno, yo creo que la Comisión Europea ya va deslizando que va a dejar en manos de los Estados actuar, y yo creo que, bueno, que es hora de que Sánchez actúe, de que el Gobierno de España actúe en la medida de sus competencias, que son casi todas, y el de Gobierno también de Navarra en la medida de las nuestras. Tanto esperar, pues bueno, yo creo que no hace más que agravar la situación, no solo de estos sectores, sino, ya se ha dicho también, del consumidor final, ¿no? De la bolsa de la compra ya vemos lo que está pasando, la inflación ya vemos lo que está pasando, conflictividad laboral también en las empresas, porque vemos que los trabajadores y trabajadoras ven que suben los precios y no suben en igual medida sus salarios. Entonces yo creo que ya va siendo hora de actuar. ¿Cómo? Yo creo que aquí está la clave, ¿no? En el análisis podemos estar más o menos de acuerdo. ¿Cómo hay que actuar? Bueno, por una parte, desde luego, desligando el precio del gas, sin duda, del de la electricidad. Ya se habló en otoño de que había que hacerlo. También hacía que no con la cabeza cuando el plan de choque no. Esperemos que este plan de choque funcione mejor que el de otoño, porque recuerdo cómo se bajó impuestos, se bajó el IVA de la electricidad en agosto, y algunos ya avisamos de que eso era pan para hoy, hambre para mañana, y eso pasó, eso no detuvo la escalada de precios. Entonces, medidas fiscales, bajar impuestos, bueno, tiene el efecto que tiene, ¿eh? Entonces hay que ir a medidas estructurales, no medidas coyunturales que sean parches. Y desde la óptica navarra, desde luego, yo creo que con una mirada, y termino, con una mirada puesta en la transición ecológica y la transición energética, yo creo que tenemos que ir a ganar soberanía energética, a que producir mucho más desde aquí, en energía renovable, desde luego, y también en soberanía alimentaria. A impulsar mucho más esa política de kilómetro cero y de producir en Navarra. Exportamos mucha alimentación, pero también producir bueno, lo que vayamos a consumir aquí. Señor González, ¿qué análisis hace de la situación y qué medidas habría que poner sobre la mesa? Bueno, yo creo que lo que ha dejado en evidencia es que esa regulación automática que se supone que debe desarrollar el mercado, pues no está funcionando. Y no funciona pues porque en muchos de estos ámbitos lo que hay es monopolios, oligopolios. Son pocas empresas las que controlan el precio tanto de los carburantes como de la electricidad, y hace que sea prácticamente imposible el que ese mercado se autorregule y busque sus equilibrios. En este caso, pues ¿qué queda? Pues lo ha dicho el señor Ansa, pues es que desde el Gobierno del Estado se actúe para gestionar estas necesidades. Es decir, hoy a la mañana estaba escuchando a un panadero que decía que bueno, que la luz le había subido pues prácticamente el 100% los costos mensuales, pero que también le había subido la harina un 20%. Harina que se cosechó hace un año y que los costes de producción ya estaban en el producto. Es decir, lo que está habiendo es una especulación. ¿Por qué? Pues porque las empresas capitalistas, sobre todo las grandes distribuidoras, pues también quieren hacer su agosto con la situación de excepcionalidad política que estamos viviendo, ¿no? Pues por la pandemia, por la invasión, por la guerra de Ucrania y por todos los problemas, digamos, geopolíticos que se están viviendo, y eso es algo que desde los gobiernos se tiene que actuar para, desde luego, controlarlo. Si estamos en una situación excepcional, habrá que tomar medidas excepcionales y los gobiernos deberían de estar para eso. Medidas, desde luego, consensuadas, a ser posible, y con la participación de la mayor cantidad de grupos parlamentarios, porque creemos que tiene que ser medidas que van a tener que mantenerse a lo largo de bastante tiempo. Se habla muchas veces que la Comisión Europea habla de medidas puntuales, provisionales y tal, pero nosotros no somos tan optimistas. Es decir, la situación internacional es muy complicada y creemos que muchas de esas medidas tienen que tener una duración de bastante tiempo, y para que sean lo más eficaces posibles tienen que ser compartidas o lo máximo compartidas posible. Y ahí, pues bueno, se ha hablado de
el desligar el precio del gas del precio de la energía eléctrica nos parece básico, pero hay muchas más que se pueden tomar. Y en ese sentido creemos que habría que potenciar todo lo que es el consumo de kilómetro cero. Una de las cosas que nos están dejando en evidencia esta situación es que necesitamos cada vez mayor autonomía o soberanía soberanía alimentaria, soberanía energética, es decir, contra menos dependencias tengamos del exterior, en muchos de estos servicios y productos, pues mejor. Y ahí creemos que se puede hacer mucho. Se habla de creación de empresas de energía propias en Navarra, que se ha planteado varias veces en el Parlamento, y se habla también de fomentar que nuestros productores, las personas que están implicadas tanto en la agricultura como la ganadería en Navarra, tengan también unas certezas de que esos productos que están criando se puedan consumir en cercanía con las ventajas y los apoyos y las ayudas que merecen. Estábamos hablando en concreto de estos sectores que están saliendo a la calle estos días, pero es verdad que, como decimos, la situación es de incertidumbre general en toda la población. Ya más brevemente les pido, por favor, ¿qué mensaje trasladarían ahora mismo a la ciudadanía de Navarra? Bueno, yo es que estaba escuchando antes a la señora Jurío y de verdad creía que vivíamos en países diferentes, ¿no? Porque, vamos a ver, hay una situación en la calle de mucha gente que lo está pasando muy mal, no solo los sectores que estaban protestando como hemos visto últimamente, transportistas, el mundo rural, sino también las personas individuales. Hay muchas familias que lo están pasando muy mal. Y yo recuerdo que en su momento, cuando la izquierda estaba en la oposición, le parecía muy bien que saliese la gente a manifestarse y a protestar cuando estaba el PP en el gobierno, pero ahora cuando están ellos en el gobierno resulta que dicen las ministras que esto de la extrema derecha, que tal, que cual, y que cuando estaba también el PP decía que lo de la subida de la luz era culpa de Rajoy, y ahora resulta que es culpa de las eléctricas y de Putin, y decía también la señora Jurío, que nos hablaba de un Pedro Sánchez, el Quijote. Yo recuerdo en el 2017, cuando era el líder de la oposición, subió la factura un 4%, la factura de la luz, estaba aproximadamente entonces a 60 euros el megavatio hora, y pedía la dimisión del señor Rajoy. Y ahora hemos tenido la luz por encima de los 600 euros, y aquí no pasa nada. Está un gobierno de PSOE y Podemos, que decía que ellos no iban a permitir nunca, cuando estuviese en el gobierno, que subiese la luz, que era una vergüenza que la gente tuviese que mirar a qué horas tenía que poner la lavadora, la calefacción. Podemos ahora en el gobierno, ¿qué hace? Nada, no están haciendo nada. Por lo tanto, yo, como he dicho, y por ir concluyendo, los gobiernos tienen que actuar. Tanto el gobierno de España, que tiene mucho que hacer, porque en el precio de la luz y los carburantes casi un 40% son impuestos, y otros países de la Unión Europea ya han tomado medidas. El gobierno de España sigue sin tomar medidas. Nos enumeraba aquí la señora Jurío no sé ni cuántas medidas. Pues no sé por qué está saliendo la gente a protestar a la calle. Algo está pasando mal, porque los 500 millones, los transportistas ya han dicho que esa medida la rechazan porque ni tiene concreción, ni saben si va a servir, si va a tener utilidad para los problemas que tienen con más de una semana los transportistas parados, y son miles de transportistas. Y el gobierno de Navarra, lo mismo, dentro de donde tiene sus competencias, también tiene que actuar. Se nos critica a nosotros la política fiscal. Nosotros siempre hemos propuesto la misma política fiscal. Cuando estábamos gobernando la aplicábamos y a Navarra le iba muy bien. La gente de la clase media y trabajadora y las empresas no estaban machacadas a impuestos como están ahora, que luego nos viene a dar lecciones de autogobierno de nuestro régimen foral, y este gobierno y el anterior. La subida del IVA que hizo Montoro, yo creo que fue bastante bestia. Este gobierno y el anterior están haciendo. Hablar de bajar los impuestos, eso se practica, y desde luego cuando habéis mandado no lo habéis Nosotros, practicado. cuando hemos gobernado en Navarra, lo hemos practicado siempre, y basta con que la gente pudiese decir cómo le cambió la declaración de la renta en el primer año a la señora Barcos, y la política fiscal que tiene este gobierno, que es continuidad del anterior cuatripartito. La clase media trabajadora de Navarra y las empresas son las que más impuestos pagan de toda España. Por eso nosotros, entre las varias medidas que proponemos, está la de bajar impuestos, también hemos dicho la de las ayudas a los sectores que lo están pasando mal, y también hemos hablado de los impuestos, bajar los impuestos a los hidrocarburos. Hay muchas cosas por hacer. Estamos terminando el mes de marzo y el gobierno, tanto el de España como el de Navarra, siguen quietos y en la absoluta inercia.
Señora Jurio, les pido más brevedad en las intervenciones. Sí, vale. Pues nada, solo tengo que decir que con esta política que nos está vendiendo y tantas cosas que se pueden hacer desde Navarra, yo creo que Galicia, gobernada por Feijóo, debe ser un paraíso fiscal dentro de España y no protesta nadie. Ni Castilla-León, ni Andalucía, no protesta nadie, no tienen los mismos problemas. Se conoce que la política que practican habría que ir a esas comunidades y oír a la gente con sus líderes. Lo que quiero decir es que realmente no se puede estar diciendo que con respecto al desacople del precio de la energía de la electricidad, vamos a ver, es que España no lo puede hacer. España no lo puede hacer. Es una política que se tiene que hacer a nivel de la Unión Europea. Que tenemos en cuenta que en España, dentro de unas horquillas, se pueden aplicar unos impuestos. En materia de hidrocarburos, España tiene los impuestos más bajos de la Unión Europea. Pero fuera de esa horquilla no nos podemos mover, porque estamos limitados por compras de energía, que son las que determinan luego el precio de la electricidad, que se hacen a nivel europeo y que se siguen por políticas europeas. Oiga, que si los señores de Navarra Suma, en Navarra, quieren salirse de la Unión Europea, que se salgan. Desde luego vemos que pocas medidas a nivel europeo y en la Unión Europea están apoyando para que España salga adelante. Más allá de decir que el señor Sánchez va de gira por Europa. ¿Usted dónde cree que se va a resolver la política de las eléctricas y la política de la compra del gas natural y la política del precio de la energía? Entonces no vendamos motos que no son ciertas a la ciudadanía. Y luego que no nos digan, sí, el Gobierno de España está haciendo lo que puede hacer dentro de las horquillas que puede hacer y sobre todo está dando ayudas directas. Ayudas directas, que es lo que un gobierno puede hacer ante estas situaciones, que son parches momentáneos. Pues igual son parches momentáneos, pero se intenta solventar problemas que tienen sectores que ahora mismo se están hundiendo. Y no se equivoque, que yo sí sé lo que vale la cesta de la compra, porque en mi casa la que sale a hacer la compra soy yo. Y porque en mi casa es mi sueldo el que paga también la factura de la calefacción y la que paga la factura de la luz. Y estoy preocupadísima. Entonces no diga que parece que vivo al margen de la realidad. Sí sé lo que nos está afectando y son problemas que nos están afectando a todos y a los que tenemos que ayudar son a la gente que necesita y luego dar una solución. Y en cuanto al tema de la fiscalidad, mire, se habrán subido impuestos, se ha demostrado en la COVID la importancia de los servicios públicos de calidad, salud, educación, servicios sociales. La receta que ustedes tuvieron en el 2011 y en el 2012 y en el 2013 y en el 2014 con una crisis brutal fue recortar a costa de la calidad de los servicios públicos que son los que benefician a la ciudadanía. Esa receta no la vamos a aplicar. Sí, ya vimos lo que nos equivocamos. Yo quería empezar por aquí. La falacia, por una parte de Navarra Suma, de que Navarra está peor que la media española, no es cierto. No es cierto. La propia ley establece que tiene que haber una imposición fiscal equivalente y es lo que hay. Bueno, hay distintos tipos en distintos impuestos. Por ejemplo, en sociedades, pues Navarra puede determinar que incentiva, y estamos incentivando pues la I+D, estamos incentivando la contratación de sectores concretos, como los sectores vulnerables, de difícil empleabilidad, etcétera, ¿no? No es cierto que Navarra es un infierno fiscal, llevan con esa falacia desde 2015 y no cuela, y los datos ahí están. ¿Por qué seguimos siendo la empresa la comunidad con menor paro? Decían, se van a ir las empresas. ¿Qué empresas se han ido? Llevan desde 2015 diciendo que las empresas se van a ir de Navarra. Y no se han ido. ¿Por qué? Llevan con la misma falacia del infierno fiscal y no cuela. Y por otra parte, ¿cómo quieres mantener el estado del bienestar? ¿Cómo quieres mantener los servicios públicos? Que no os preocupa. O que vais a poner recortes. Es que no hay otra. Entonces, bueno, me hace gracia y también me indigna. Y me indigna, pues porque aquí estamos hablando en primera persona mucho de la cesta de la compra y demás. Bueno, pues me indigna porque personalmente además me tocó de lleno esos recortes y fui uno de los cientos de profesores que vieron de un día para otro cómo vivieron en carne propia lo que suponía esos recortes. Como muchos, creo que casi unos 1000 profesores y profesoras interinas de Navarra que ya no hacíamos falta, ¿no? Bueno, por suerte yo creo que se está dando la vuelta a esto, a un estado del bienestar con mayúsculas, no lo que teníamos cuando UPN, y la pregunta, voy a ir brevemente a la pregunta que nos hacías, ¿no? Mensaje a la ciudadanía. Yo creo que el mensaje es que hay una consciencia plena, menos en Geroabi tenemos una consciencia plena de la importancia del momento que estamos viviendo, de la gravedad del momento que estamos viviendo y de la importancia de
mantener medidas a corto plazo, desde luego, para salvar esta situación que es muy crítica, y a medio y largo plazo para ir a una transición, lo digo de nuevo, energética, ecológica, que realmente vayamos a un nuevo modelo donde bueno, sea sostenible a todos los niveles, a nivel social, a nivel ambiental y también a nivel económico. Señor González. Sí, creemos que hay medidas que se pueden implementar de forma urgente que evitarían o por lo menos paliarían un poco los daños que está sufriendo la sociedad, sobre todo, digamos, las capas más frágiles o más sensibles a estos incrementos de costes, y que ayudaría también a muchísimas empresas y a muchísimos autónomos a mantener su actividad de una forma por lo menos digna. Creemos que ahí se pueden hacer muchas cosas. Sí que es cierto, y el impuesto de hidrocarburos, pues bueno, las medidas que ha tomado Italia, Francia, pues lo que hacen es poner el impuesto incluso por encima de lo que está ahora actualmente en el Estado español. Es decir, que son medidas esas que pueden paliar algo, pero que son muy limitadas. Creemos que hay que actuar de una forma más estructural. Y entonces ahí sí que se puede generar, desde luego, inercias que a la larga van a tener un aporte importante positivo para la población, y ahora a todos esos colectivos que están sufriendo de forma más directa este encarecimiento, desde luego pensamos que hay que hacerles ayudas directas, y desde luego, a ver, hay problemas que son de una solución complicada, es decir, tenemos todo lo que es el sector transporte, pues que está muy... está constituido por muchísimos autónomos, muy pocas empresas, pero encima con unas prácticas empresariales muy discutibles, lo que ha comentado Javi, en el sentido de que hay empresas, las grandes empresas, que traen incluso en avión a los conductores para hacer los servicios y a unos precios irrisorios, y luego pues el tiempo de conducir se le suma también luego a todo el tiempo de carga y descarga de los camiones, que no contabiliza como trabajo y sin embargo lo están trabajando. Es decir, tenemos muchos problemas con las empresas por las condiciones laborales en las que tienen al personal, y con los autónomos porque no tienen capacidad, al ser pequeñas personas o pequeñas agrupaciones o cooperativas que no pueden negociar con las grandes distribuidoras los precios de la facturación del transporte, y ahí hay que actuar también. Tenemos que irnos a publicidad, enseguida volvemos y hablamos sobre el plan de convivencia. Vamos a hablar ahora en el dilema sobre ese plan de convivencia, el primer plan de convivencia aprobado en la Comunidad Foral, puesto en marcha en la Comunidad Foral y que no ha sido aprobado en el Parlamento de Navarra, donde lo había llevado el Gobierno foral con la idea de lograr un consenso que finalmente no se ha conseguido, porque Navarra Suma y Bildu han votado en contra por diferentes motivos a este plan de convivencia. El Partido Socialista de Navarra había añadido una enmienda con la condena expresa al terrorismo de ETA, pero eso no le ha parecido suficiente a Navarra Suma, que ha votado en contra, y por su parte Euskal Herria Bildu ha dicho que los socialistas han cedido a las peticiones del partido de Javier Esparza. Así que este plan de convivencia veremos ahora con qué legitimación sigue y en qué momento se encuentra. De momento, hoy el portavoz del Gobierno lamentaba lo que ha calificado él como falta de altura de miras en el Parlamento. Que es una lástima y ha primado, en el caso de H. Bildu y Navarra Suma, intereses partidistas más que el interés general. Luego la línea del Gobierno de Navarra es clara y creemos que además es la línea requerida por el conjunto de la ciudadanía. Lamentamos que no haya habido una altura de miras por parte de H. Bildu y Navarra Suma, que se han unido en rechazar un plan de convivencia, como digo, que creo que reflejaba las demandas de la ciudadanía. Un plan de convivencia aprobado por el Gobierno de Navarra y publicado también en el boletín oficial, así que veremos ahora qué efectos prácticos tiene o no este rechazo del Parlamento de Navarra. Señor Ansa, ¿no ha habido manera de ponerse de acuerdo para poder sacarlo adelante? Bueno, nosotros presentamos una serie de propuestas a ese plan de convivencia, y para nosotros la más importante era la que incluía que se condenase el terrorismo, especialmente el terrorismo de ETA, por parte de todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Navarra, que no se alcanzase
acuerdos políticos ni presupuestarios con aquellos grupos que no condenan a ETA, e incluir también, bueno, una serie de, hablábamos ahí, que no se hablase, por ejemplo, de presos políticos a los presos etarras, o que no se hablase de lucha armada o de conflicto, cuando aquí lo único que hubo es una banda terrorista que asesinó a cientos de personas por pensar diferente. Eso para nosotros era fundamental. ¿Por qué? Porque este plan, cuando el gobierno remite ese documento, no incluía la condena a ETA. Después de presentar nosotros esa propuesta, el Partido Socialista presenta una propuesta que se queda simplemente en la condena a ETA. Obviamente, Bildu es socio del Partido Socialista, desde que facilitó la investidura a la señora Chivite, desde que le ha aprobado 3 presupuestos generales en Navarra y una serie de acuerdos. Por lo tanto, es obvio que eso lo iba a rechazar. Al final, el gobierno, bueno, no aceptaron, ninguno de los grupos votaban en contra de esa propuesta nuestra, que, como digo, era para nosotros fundamental, y al final nosotros habíamos sido muy claros. Desde que presentamos nuestras resoluciones ya dijimos que si no se aceptaba, nosotros no íbamos a votar a favor de ese plan de convivencia, porque entendemos que un plan en el que no se exige o no se reconoce esa condena expresa a ETA y no poder llegar a acuerdos con partidos políticos que siguen sin condenar a día de hoy de ETA y que son socios del Partido Socialista, nuestro voto obviamente solo podía ser contrario a ese plan. Señora Jurrío, ¿qué legitimidad va a tener ahora este plan de convivencia que no ha sido consensuado, aprobado por el Parlamento? Bueno, yo creo que las políticas de convivencia en general, como políticas públicas y como acción de un gobierno, son fundamentales y tienen toda su vigencia. Nosotros creemos que, independientemente de que este plan de convivencia no haya sido aprobado en el Parlamento, el Gobierno de Navarra está en la obligación de seguir ejerciendo todas esas políticas públicas en favor de la convivencia, que en realidad son políticas públicas en favor de un futuro, del futuro que tenemos como comunidad, de un futuro que nos merecemos como sociedad y que se basen en el respeto a la diversidad y a la pluralidad y que lo consideren una riqueza. También tendrá que seguir ejerciendo políticas en materia de memoria, una memoria que creo que este gobierno además se ha pronunciado claramente. El eje y el centro de esa memoria son siempre las víctimas, y es la ilegitimidad y el rechazo o la condena de cualquier tipo de violencia que se haya producido o que se vaya a producir para poder solucionar, como medio para solucionar conflictos. Fuera de todo eso, a mí sí que me gustaría decir que después de lo que se me ha manifestado por Navarra Suma, por el señor Ansa, la idea que yo tengo es que daba igual lo que se les aprobase, lo que no se les aprobase o lo que se les dejase de aprobar. Su voluntad no era aprobar el plan de convivencia. Que me digan dónde se habla a lo largo de todo el plan de convivencia presentado por el gobierno de conflicto armado, de presos políticos, qué subvenciones se dan, que me diga alguna a organizaciones que hablan de esto concretamente. Y lo que no pueden unir es cómo queremos convivir, con quién tenemos que acordar. Cuando unen eso como indisoluble, es que están utilizando de forma totalmente partidista a las víctimas, a la convivencia, a nuestro futuro, al respeto, a la pluralidad. Están utilizando la memoria del 36, la dictadura, las personas que tanto sufrieron, las personas que fueron asesinadas por ETA y cualquier otra que hubiera sufrido cualquier vulneración de derechos humanos. Están impidiendo que avancemos como sociedad ética y basada en unos principios. ¿Y por qué no querían hacerlo? Las enmiendas que presentaron era para que no se aprobasen y solo buscaban una justificación para votar que no. Y aunque les hubiéramos votado a todos que sí, no hubieran votado el plan de convivencia. Señora Lacama, no deja de ser contradictorio que se quiera aplicar un plan de convivencia que, sin embargo, no ha sido capaz el Parlamento de consensuar, ¿no? Bueno, en realidad la gran mayoría de medidas que ya se están aplicando desde hace años. O sea, el plan de convivencia introduce novedades, evidentemente, pero la gran mayoría de medidas, podemos concretar lo que queráis, pero bueno, en el ámbito educativo, en el ámbito social, de sensibilización, etcétera, son medidas que se están aplicando y el Gobierno, bueno, ejerciendo sus funciones, las va a seguir aplicando. Yo creo que tiene toda la legitimidad para, bueno, es el Ejecutivo, ¿no?, y para implantar medidas ejecutivas.
A partir de ahí, bueno, es evidente que lo de ayer fue más un revés simbólico de importancia, no le quito importancia, pero bueno, que un revés con efectos prácticos. Yo me fui con mucha pena del Parlamento, sobre todo porque vi que se había impuesto una lógica cortoplacista, una lógica partidista, una lógica de si pierde el enemigo, el adversario político, gano yo, más que una lógica de generosidad y de altura de miras y de pensar en el bien común, ¿no? Yo creo que es evidente que Navarra Suma nos trajo una enmienda a la totalidad, pero no una enmienda a la totalidad respecto del plan de convivencia, sino una enmienda a la totalidad de la propia existencia del Gobierno. Lo que nos trajo fue un lo tomas o lo dejas, no puedes pactar, plantear ningún gobierno alternativo a aquel en el que forme parte Navarra Suma, en este caso UPN, que es quien lo lidera, ¿no? Y bueno, yo creo que esto tampoco tiene legitimidad. Creo que todos los grupos que estamos en el Parlamento tenemos la misma legalidad, cumplimos la misma legalidad, tenemos legitimidad como para establecer los pactos que consideremos oportunos. A partir de ahí, pues eso, con pena, porque creo que es un plan muy trabajado, es un plan muy ambicioso, un plan integral que aborda todos los ejes principales de posibles conflictos, de todos los ejes que tienen que ver con los derechos humanos, con la cultura de paz, con la convivencia en Navarra, y al mismo tiempo no se habló de estos ejes, ¿no? Se quiso centrar el debate en torno a la condena o no condena, se aprobó una condena, pero no fue suficiente porque no iba a ser nada suficiente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues igual que criticamos también la posición maximalista de Navarra Suma, también hemos criticado la posición maximalista de H. Bildu, que creemos que va siendo hora también de hacer esa revisión autocrítica del pasado y que ya, ¿vale?, con la santa palabrita, con la condena arriba y con la condena abajo, y yo creo que es hora de mirar al futuro desde otra perspectiva, desde otra perspectiva de respeto escrupuloso a todos los derechos humanos. Señor González, ¿por qué no han querido apoyar esa enmienda que había presentado el PSN que expresaba esa condena expresa al terrorismo de ETA? Lo primero, reconocer, desde luego, para nosotros el gran trabajo que desde la Dirección de Paz y Convivencia se ha desarrollado. Es decir, no le ponemos ninguna pega porque ha facilitado y ha posibilitado que muchísimos agentes, todos los que han querido participar, hayan podido participar y proponer su visión y sus sugerencias para el plan de paz. Y también valoramos que se haya intentado hacer un plan de paz integral, pero sí que por nuestra parte veíamos ciertas deficiencias y hicimos, creo que eran 23 propuestas para mejorarlo en los ámbitos que considerábamos que, digamos, flojeaba un poco, pues en ámbitos, bueno, pues como era el tema del reconocimiento de las torturas que no se mencionaba, pero también en cuanto a los determinantes sociales, en cuanto a los derechos de las minorías lingüísticas, es decir, un montón de aspectos que consideramos que se podían recoger. También pues nos generó cierto malestar que por parte de la consejería, en este caso de Geroa Bai, no se pusiesen en contacto con nosotros y nosotras para haber podido negociar o adaptar un poco estas propuestas y haber negociado la aprobación del plan. Nosotros ya partíamos de una postura un poco, iba a ser de abstenernos, pero después de las modificaciones que se plantean ayer, pues nos parece que es un ataque a una concepción de Navarra que compartimos y entonces decidimos votar en contra. Creemos que la propuesta de UPN lo que ha buscado ha sido un poco, pues sobre todo romper el gobierno. Creo que se ha pecado ahí un poco de ingenuidad, no sé si se buscaba otra cosa por parte del gobierno, pero sí que hemos visto que promover la exclusión de un sector político y social, el incidir en el pensamiento y en el relato único, ¿no?, el seguir promoviendo la impunidad de la violencia del Estado, que creemos que todavía sigue sin solucionarse, y apelar a vías punitivas y judiciales, creemos que no es el camino, que el camino es otro. ¿Era esa la intención de Navarra Suma, una enmienda a la totalidad al gobierno, señor Ansá? Para nada, para nada. Mira, aquí se ha visto cómo Bildu sigue estando donde ha estado siempre, que ha sido sin condenar a la banda terrorista ETA. Nosotros, en este caso, Navarra Suma, los partidos que formamos Navarra Suma, seguimos donde hemos estado siempre, condenando el terrorismo de ETA sin ningún tipo de fisuras,
apoyando, respetando a las víctimas, nada de utilización partidista como decía la señora Jurío, y quien ya no está en el mismo lado es el Partido Socialista de Navarra, que en 2019 decidió cruzar esa línea roja de que no iba a pactar nunca con Bildu. Decía el señor Remírez que habían primado no sé qué intereses de Navarra Suma. En el caso del señor Remírez y el Partido Socialista, lo que prima son los sillones rojos, porque se habla aquí de la palabrita, es que la palabrita condena, la palabra condena lleva que cuando tú condenas un acto, eso está llevando automáticamente un castigo penal, que confías en el Estado de Derecho y que los jueces van a tener o van a determinar un castigo para ese acto. Es decir, yo no puedo decir rechazo el tiro en la nuca, yo no puedo decir eso, hay que condenar el tiro en la nuca porque es un acto que merece un castigo por parte de nuestro Estado de Derecho, y el rechazar es una cosa tibia, y eso es lo que pretendía el gobierno con ese plan de convivencia y con su socio Bildu, que no se incluyese porque el documento inicial, como he dicho, no incluía la palabra condena. Y hemos visto ahora cómo la señora Jurío solo reprocha a Navarra Suma, no ha dicho ni una sola palabra hacia su socio Bildu, no le ha reprochado nada, en su primera intervención solo es Navarra Suma, Navarra Suma, Navarra Suma. Nosotros hemos defendido la misma posición que hemos defendido siempre. Y aquí no pueden venir partidos como Geroa Bai a darnos lecciones de ética y de moral de las víctimas, cuando quiero recordar que Geroa Bai en 2015 le faltó tiempo para hacer gobierno con Bildu cuando ETA todavía existía y cuando Bildu se negaba a condenar el terrorismo de ETA, como sigue sucediendo ahora. Y puso una consejera de Relaciones Ciudadanas y un director de Paz y Convivencia que desde el primer momento tuvo el rechazo de la inmensa mayoría de las víctimas navarras del terrorismo, que desde entonces dejaron de acudir a los homenajes que hacía el gobierno. Y a día de hoy, con el gobierno de María Chivite, que ya lleva 3 años, la mayoría de las víctimas navarras del terrorismo no van a los homenajes del gobierno de Navarra, ni a los que hacía la señora Barcos, ni a los que hace ahora la señora Chivite. Por tanto, Geroa Bai no puede venir a darnos lecciones de ética y de moral con las víctimas, porque a día de hoy a UPN y a los partidos que forman Navarra Suma no les han dicho nunca a las víctimas que no somos bienvenidos en un acto. Nunca nos lo han dicho, pero a la consejera de Relaciones Ciudadanas, que es la misma que la pasada legislatura, y al entonces director de Paz y Convivencia, sí les dijeron que no eran bienvenidos en los actos de las víctimas del terrorismo. A UPN y a los partidos que formamos Navarra Suma, eso no nos lo han dicho nunca. 1 minuto para cada uno, una última intervención, señora Jurío. Bueno, me da mucha pena, la verdad, el señor Ansa, y no critico solamente a Navarra Suma. Las diferencias con EH Bildu y el Partido Socialista en materia de terrorismo de ETA han sido siempre evidentes, ayer se siguieron poniendo de manifiesto, y sí que me gustaría decirle, la palabra torturas no figura ahí, pero tampoco figura en la ley de reparación de las víctimas de violencias de política o producida por funcionarios públicos, que se aprobó en la legislatura pasada y que ustedes también apoyaron. Quiero decir que yo creo que ahí se tiene que proteger cualquier vulneración. Y lo que sí pido, y igual sí que tiene razón el señor Ansa cuando digo que solo critico a Navarra Suma, pero es que la decepción es total. Ya digo, las diferencias con EH Bildu han sido siempre las mismas, las que hemos mantenido siempre. Con el señor Ansa existe, y Navarra Suma existe, decepción. Yo creo que siempre hemos estado unidos en el concepto de si tiene que haber condena, si tiene que haber un rechazo total, si tiene que haber efectivamente, o sea, rechazar, condenar la condena. Ahora, quiero que quede claro que no tengo el mismo concepto de condena que él, porque la responsabilidad judicial o la actuación judicial en un Estado de Derecho está muy claro quién la tiene que llevar a cabo, y que son los juzgados y tribunales. Y si nos queremos atribuir las funciones de los juzgados y tribunales, estamos equivocados. Yo condenaré y rechazaré, pero porque como poder público y administrativo y legislativo donde estoy, puedo legislar para que esto se lleve a cabo y puedo reconocer a las víctimas y su derecho a la verdad, no juzgarlas. Señora Lacama. Pues lo que podamos en un minuto. Desde luego, ante las mentiras del señor Ansa y las acusaciones ante la consejera y también ante el anterior director general que hizo un magnífico trabajo y que lo sigue haciendo la señora Hoyo, un par de cosas. Lecciones de ética yo no voy a dar a nadie, tampoco las voy a aceptar, y menos de UPN, que se ha pegado muchos años sin condenar el franquismo, que se quitó la anterior legislatura la laureada de la Diputación pese a las protestas de UPN.
pero sí que se ha hecho un trabajo desde 2015 con las víctimas. Ha habido víctimas en Navarra que no eran conscientes de que tenían derecho a ayudas públicas para acceder a viviendas de protección oficial, para recibir subvenciones y becas, que gracias a esa consejería que tanto critica el señor Ansa, lo han sabido y han podido beneficiarse de ellas. Hay víctimas de ETA, gracias. Hay convenios firmados con la AVT, con COVITE, con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con lo cual sí que hay víctimas y muchas que están trabajando, y lo que sí discrepamos con Navarra Suma es de la utilización partidista asquerosa que hacéis vosotros de las víctimas del terrorismo. Y voy terminando. La consejera, ¿por qué no se comunicó con EH Bildu? Porque EH Bildu había anunciado su abstención y Geroa Bai no había metido, no registramos ninguna propuesta de resolución. ¿Qué llamada tiene que hacer? Si nosotros íbamos a mantener el texto tal cual. Y ya termino ya del todo. Es triste que nadie haya cuestionado el contenido del plan, por eso creo que el Gobierno tiene que seguir aplicándolo, y desde luego por parte de Geroa Bai el compromiso es clarísimo de seguir trabajando en la deslegitimación de la violencia para conseguir fines políticos, en el fomento de una cultura de paz y desde luego en el fomento de una convivencia que cubra la diversidad de esta tierra. Señor González, lo más breve que pueda. Sí, bueno, diferenciar, creo que Navarra Suma vuelve a hacer lo de siempre, se fijan unas víctimas, no se fijan todas. Nosotros probablemente tenemos muchos defectos y hayamos tenido defectos también de valorar más unas víctimas que otras, pero en estos momentos somos conscientes de que hay que dar una solución, un reconocimiento y una reposición del daño generado a todas las víctimas, y eso significa a todas, a las de la violencia de ETA y a las violencias del Estado y a de otros terrorismos de la extrema derecha. Y ahí creemos que hay que ser claros, y nosotros lo somos, y se rechaza la violencia como arma política, y lo rechazamos y lo hemos dicho 1000 veces. Lo que plantea Navarra Suma, pues a mí me recuerda a los estatutos aquellos de limpieza de sangre, donde se obligaba a las personas, no ya directamente, sino a las generaciones siguientes, a unos certificados de que tanto sus padres como sus madres eran cristianos de sangre limpia, y hacen lo mismo. Es decir, para las críticas o los juicios morales, Navarra Suma es un maestro, porque siempre pone deberes a los demás, deberes que ellos nunca cumplen. Para terminar, y por alusiones, muy brevemente, señor Ansa. Muy brevemente, bueno, pues a mi decepción me provoca la postura que cogió el PSN en agosto del 19, engañando a la ciudadanía navarra y traspasando una línea roja que dijo que no iba a traspasar, pactando con Bildu. Como he dicho, de Geroa Bai ninguna lección de ética, de moral, de las víctimas. Quiero recordar que el gobierno de la señora Marcos la pasada legislatura organizó un homenaje a víctimas, invitó a familiares de Tarras. Eso fue una auténtica, vergüenza para Navarra. Eso es mentira y lo sabes, y no lo tengo por qué aguantar, Ángel. Eso es mentira y lo sabes. Eso fue una auténtica vergüenza para Navarra. Estás mintiendo y lo sabes, y no lo voy a aguantar. No lo voy a aguantar. La mayoría de las víctimas navarras del terrorismo de ETA rechazaron desde el primer minuto las políticas de la señora Ollo y su director de Paz y Convivencia por su equiparación de las víctimas y su infame pacto de gobierno con Bildu, que eso no es lo que condenaba que perdiste el poder. Eso es lo que os preocupa, Ángel, que perdisteis el poder. Eso es lo que os preocupa, y os seguirá preocupando. La señora Chivite sigue gobernando y es presidenta del gobierno gracias a su socio Bildu, que sigue sin condenar el terrorismo de ETA. Tenemos que despedirnos, estamos fuera de tiempo, seguiremos hablando sobre el plan de convivencia. Les espero la semana que viene. Gracias por estar aquí. Hasta la semana que viene, adiós.